Estos últimos años he viajado bastante. He ido a Chile, he estado en Argentina, he estado en Italia, he estado en Suiza hace poco y en todos esos viajes he utilizado una plantilla de Notion que he ido modificando poco a poco para adaptarla a mis necesidades. Creo que es una manera muy divertida y muy efectiva de planificar los viajes, así que en este vídeo te voy a enseñar mi plantilla para planificar y en este caso va a ser un ejemplo práctico porque me voy a ir dentro de poco a Islandia y este viaje además es complicado, así que te voy a explicar cómo planificar un viaje con Notion. Te recuerdo que la plantilla te la voy a dejar en la descripción, en el link, así que vamos allá a ver cómo funciona la plantilla. Bien, lo primero que os recomiendo y que hago casi siempre, por no decir siempre, es agenciaros una guía de viaje al sitio al que vayáis a viajar. En este caso, como voy a ir a Islandia, pues me he agenciado una guía de viaje de Islandia. Normalmente suelo comprar la Lonely Planet porque he tenido muy buenas sensaciones con todas las guías que he comprado. Pero bueno, vayamos a la plantilla de Notion y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Bien, esta sería la plantilla de Notion, ¿bien? Como veis, la suelo dividir en 2 o 3 partes. Por un lado tendría las fechas en las que voy a viajar, una información útil, un mapa, el que quiero hacer sobre Islandia, cómo voy a dividir el viaje, cómo vamos a hacer ese viaje por carretera, las tareas que tengo que hacer todavía y las 2 partes más importantes. Por un lado, me gusta mantener un control de los gastos para saber qué he pagado, cuánto he pagado, qué me queda por pagar, etcétera, etcétera. Así que tengo una tabla con los gastos. Como podéis ver, ya tengo el vuelo pagado, luego nos vamos a meter al detalle. Pero aquí voy metiendo las cosas, el coche, el alquiler del coche, la primera noche, etcétera, etcétera. Y luego, la segunda cosa importante que suelo tener es el itinerario. Día a día, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar, cómo lo vamos a plantear y con toda la información disponible. Pero antes de meternos al detalle con esto, vayamos al principio, porque hay una cosa muy importante. Y es que normalmente cuando hago un viaje en esta plantilla de Notion, lo que me gusta es tener como un cajón donde voy metiendo todas las cosas. Y en este caso, ese cajón lo tengo aquí al principio y lo he puesto el nombre de información útil. En este caso, lo que hago es meto aquí todas las cosas, todos los artículos de internet que no encuentro en la guía, los meto para después revisarlos desde Notion. Y lo bueno que tiene es que con el móvil es muy sencillo. Por ejemplo, hay un volcán en activo que quiero ir a ver. Aquí he metido toda la información sobre este volcán. Si me meto dentro lo voy a poder ver, ¿vale? Tendría la portada y aquí está directamente la página web del volcán, dónde se puede ir, dónde no se puede ir, dónde aparcar, con toda la información posible. Bien, esto viene súper a mano, porque imaginaros que estoy viajando y necesito saber pues ¿dónde está la Blue Lagoon esta? Pues me meto aquí dentro y tendría también la página web metida, súper sencillo. Puedo ver la página web desde Notion, lo cual me parece algo increíble. Para hacer esto es muy sencillo, simplemente pondría una nueva, le pondría el título de lo que quiero ver, otro volcán, imaginaros, ¿no? Y aquí pegaría una página web. Por ejemplo, tengo una página web aquí abierta, si la copio y la pego, vais a ver que me va a salir la opción de Bookmark, que es crea simplemente un enlace directo donde veo un poquito de texto y si le doy aquí a Embed va a crear un preview dentro de Notion sobre toda la página web. Va a tardar un poquito, pero bueno, va a salir ahí toda la página web y después yo voy a poder ir y me va a aparecer toda la página web con toda la información como si estuviera navegando dentro de la página web. Me parece súper interesante. Salimos a viajes. Otras 2 cosas que utilizo mucho es, por un lado, el mapa. Como podéis ver, he creado un mapa con todas las cosas que voy a visitar desde el primer día, las cascadas que vamos a ver, etcétera, etcétera. Hacer estos mapas se hacen súper sencillos en Google Maps, ¿vale? Hay cientos de vídeos sobre cómo hacer tu propio mapa. Para cambiarlo, simplemente iría aquí y le diría que replace y metería el código link del mapa nuevo que estoy haciendo. Como suelo cambiar los mapas o para diferentes viajes, simplemente meto otro mapa y aparecería otro mapa. Y otra cosa súper importante son las tareas. Me encanta tener las tareas. Por ejemplo, el pasaporte no lo he hecho, el seguro tampoco, el alquiler sí y los alojamientos tampoco. Pero bueno, en estas tareas simplemente si le doy, por ejemplo, tengo que comprar la tarjeta del teléfono, la eSIM, la he mirado pero no la he comprado y siempre tendría esas tareas, esa lista de tareas que iría apareciendo aquí en la derecha. Luego en el móvil, cuando lo hacemos en el móvil, cuando sale Notion en el móvil, sale muy bien esta lista de tareas y las voy añadiendo y las voy tachando según las voy haciendo. Estas 3 cosas las utilizo un montón, tanto la información útil,
durante el viaje utilizo mucho el mapa, las tareas una vez que las tengo hechas ya no las utilizo tanto, pero bueno, son información que al principio utilizo un montón. Los gastos. Esta tabla de gastos también es muy sencilla. Cuando tengo un gasto, por ejemplo, el vuelo. Vamos a ver, el gasto del vuelo son el vuelo, 800 euros, está pagado, cuándo lo he pagado y quién lo ha pagado. Aquí podría poner otras personas si estamos compartiendo el viaje, si estoy compartiendo el viaje con otras personas. Y al final siempre me aparece la suma para que yo más o menos vaya calculando cuánto nos estamos gastando, cuándo nos hemos gastado, si luego hay que hacer cuentas en el viaje. Si le doy a Reykjavik, por ejemplo, aquí he metido dentro de la página también el hotel en el que nos vamos a alojar. Si le daría aquí, obviamente me va a mandar a la página web del hotel y aquí puedo ver toda la información, etcétera, etcétera. Bien, vayamos. Esto, añadir es algo muy sencillo. Simplemente le doy a New y pongo qué es lo que quiero añadir. Por ejemplo, si hubiera cogido otro hotel, pongo hotel. Vamos a hacerlo de tal manera que se vea aquí mejor en lateral, le doy hotel. Para añadir los iconos, estos iconos tan bonitos, simplemente le doy a iconos y tenemos estos iconos que normalmente son en gris. A mí, por ejemplo, pongo hotel y me va a salir esta que me gusta a mí para los hoteles. Le doy al gris para mantenerla a esto. El precio, imaginaros que son otros 200, está en euros directamente. Por ejemplo, he pagado solo una fianza de 50 euros, lo he hecho hoy, etcétera, etcétera. Y aquí pondría quién ha sido la persona. Y entonces, poco a poco, así voy llenando. Y si habéis visto que se ha metido ahí también, voy llenando, voy a ponerme a mí, por ejemplo, ahí estamos, y voy llenando poco a poco esos gastos, voy viendo esos gastos, después podría calcular quién ha pagado qué gastos, etcétera, etcétera. Súper interesante, es algo que tengo siempre, control de gastos en los viajes, sobre todo en los viajes que son muy, muy grandes. Y vayamos, para mí, a lo más interesante y a lo más difícil de hacer, que es crear un itinerario del viaje. Bien, aquí lo que he hecho ha sido una tabla que se divide en días. Tendríamos el primer día, el segundo día, el tercer día, no sé por qué aparece efectivamente cuando es el segundo día, lo voy a cambiar para que lo veáis, cómo se cambia o cómo se crearía uno, le doy a más y saldríamos aquí, le doy día 3, listo. Vale, pues lo que hago es día a día, depende de qué es lo que tengo que hacer, lo voy metiendo. Por ejemplo, el primer día, pues llegada al aeropuerto, llegada a las 10, después alquilar el coche, que coge el coche a las 11, vamos a ir a visitar la Blue Lagoon, etcétera, etcétera, y por último tendríamos el hotel. Como podéis ver, tal y como lo he creado, tiene una URL y un espacio para meter archivos. Aquí, si le daría a la URL, me llevaría otra vez al hotel para ver la reserva, etcétera, etcétera. Es súper útil, siempre tiene que ser, una plantilla de viajes tiene que ser útil, que me meta adentro, le dé al botón y directamente saque la información que necesito. Bien, el segundo día, por ejemplo, tenemos que conducir 220 kilómetros para ver esta caminata que dura 4 horas. En las notas se puede apuntar cualquier cosa. Dura 4 horas más lo que sea, no sé, más 2 de viaje, ¿vale? Y se va a quedar siempre apuntado ahí para que lo vea de un vistazo, ¿sí? Por ejemplo, otro caso sería, he cogido este hotel, lo he cogido a través de Booking, ¿vale? Pues si le doy al enlace, que aquí veis que aparece en largo, pero luego aparece en corto en lo que es en la tabla, y cuando lo veamos en el móvil nos va a aparecer en cortito, le doy a Booking y me mandaría al hotel que tengo seleccionado, que es en el que me voy a alojar durante ese día. Todo súper, súper, súper útil. Vale, y aquí por ejemplo que este día vamos a visitar. ¿Qué es otras cosas que se pueden hacer? Pues eso, lo dicho, sobre todo páginas web para meterme de entre ellas la guía, o por ejemplo aquí tengo apuntada de que vamos a hacer avistamiento de ballenas este día, que va a tardar 3 horas, pues bueno, le doy aquí y aquí podría ver los tours, etcétera, etcétera, los podría comprar, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser súper útil. Si quiero añadir otro día, lo dicho, simplemente le doy a más, pondría que es el día 4, le daría add-on y como veis va a salir en otro color. Simplemente voy aquí y le digo que lo quiero en gris o cada uno en su color. A mí me gusta esto. ¿Quiero hacer una actividad nueva? Pues este día me tocaría conducir. Vale, pues voy a poner, como no es el itinerario, voy a poner conducir. Conducir, que ya no sé ni escribir. Vale, pongo el emoticono, acordaros que está en icono, le doy al coche y pongamos que este día me va a tocar conducir pues 2 horas. Simplemente apunto 2 horas, digamos que son 100 kilómetros, no lo sé, estoy poniendo, y va a salir en otro color, como podéis ver aquí y en este que lo hemos quitado antes también sale en otro color. Simplemente le pongo el gray, que es más, queda más aesthetics o como se diga, le doy al gray y ya estaría. Y así podría ir poniendo cosas. Imaginaros que tengo que cambiar el plan, que según estoy haciendo
según estoy de viaje, veo que no nos da tiempo a hacer el avistamiento de ballenas este día, el día 3, pues simplemente lo arrastro al día 4 y lo pasaría al día 4. En el móvil se nos va a cambiar, se nos va a ver igual y es súper, súper útil. Bien, pues esto es básicamente lo que utilizo yo para viajar, lo que voy a utilizar para Islandia. Todavía no lo tengo muy trabajado porque voy a estar más de 4 días, pero para que os hagáis una idea de esta plantilla, todo el potencial que se le puede sacar. Que sepáis que os he dejado la plantilla en el enlace, así que simplemente le dais, bla, 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 y tenéis la plantilla. Y bueno, en el móvil, como os voy a enseñar ahora mismo, también lo que hemos dicho, así es como se ve súper útil, todo súper responsive, y la verdad es que a mí me ayuda un montón tener las cosas a mano. Eso sí, aviso para navegantes, como ya sabéis, Notion no tiene, o por lo menos todavía está trabajando en ello, no tiene las páginas offline. Muchas de ellas sí, pero algunas no suele retenerlas en la memoria del móvil. Así que bueno, siempre es recomendable tener internet cuando estáis viajando, normalmente siempre lo vamos a tener, y bueno, que sepáis que muchas veces va a ser necesario. Y esto es todo, es una plantilla súper útil, lo que os he dicho. Para mí lo más importante, los gastos, control de gastos, el itinerario, pensarlo. Lo difícil en realidad, la plantilla es súper sencilla. Lo difícil es pensar todo el itinerario que voy a hacer, qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero ver, y luego colocarlo en la plantilla. Porque sí, hay un montón de cosas para ver, pero saber gestionar las cosas que hay en internet, las cosas que aparecen en la guía, es lo complicado. Después ponerlas aquí y después ir diseñando dónde me va a quedar. Es súper divertido viajar. Me parece súper divertido, y también me parece súper divertido tener que hacer este trabajo previo al viaje, porque lo voy trabajando y luego cuando llega el día del viaje lo disfruto mucho más. Y nada más, eso es todo. Tenéis la plantilla en la descripción. Un saludo, suerte, y me encantaría que me dijeras en un comentario, si te vas a descargar esta plantilla, ¿a dónde vas a ir? Nos vemos.